Robert Andrews Millikan fue un físico estadounidense nacido en 1868, reconocido por sus importantes aportes al estudio de la electricidad y la física moderna. En 1923 recibió el Premio Nobel de Física por su trabajo en la determinación de la carga eléctrica del electrón y sus investigaciones sobre el efecto fotoeléctrico. Su principal objetivo con este experimento realizado entre 1909 y 1911, llamado el experimento de la gota de aceite de Millikan, fue medir con precisión la carga eléctrica fundamental, es decir, la carga más pequeña posible que puede tener una partícula, la del electrón. Para lograrlo, Millikan diseñó un sistema que al ajustar la diferencia de potencial entre placas consiguió equilibrar las fuerzas de la gravedad y del campo eléctrico sobre las gotas de aceite. A partir de estas observaciones, logró calcular que todas las cargas medidas eran múltiplos de una misma cantidad, la carga del electrón, demostrando así que la electricidad está cuantizada. Este experimento marcó un antes y un después en la historia de la física, al confirmar la existencia de una unidad mínima de carga eléctrica y reforzar las bases del electromagnetismo moderno. El experimento consiste en un cilindro con dos electrodos o placas ubicados, uno en la parte inferior cargado negativamente y otro ubicado en la parte media cargado positivamente. Estos electrodos son cargados por una fuente de voltaje o generador o dial ubicado fuera del cilindro. El área o volumen comprendido entre las dos placas es atravesada por rayos X, ionizando el aire dentro, provocando que las gotas o rocíos de aceite que son expulsadas por un atomizador ubicado en la parte superior y también que pasen por el agujero de la placa o electrodo superior. Estas gotas al pasar al aire ionizado adquieren electrones, lo cual cambia su carga a negativa. Como la carga de las gotas de aceite es negativa y la carga del electrodo ubicado en la parte inferior es negativa, va a haber una fuerza de repulsión, la cual a medida que aumentemos el voltaje que se le añade a los electrodos va a ser cada vez mayor hasta llegar a un punto en el que el peso de la gota, que es una fuerza dirigida verticalmente hacia abajo, sea igual a la fuerza eléctrica o la fuerza del campo eléctrico ejercido sobre la gota, una fuerza ejercida verticalmente hacia arriba, sean iguales. O, en otras palabras, que la gota quede suspendida en el aire. Para este experimento, Robert Millikan hizo uso de una de las leyes de Newton, la cual nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. Es decir, que existe un equilibrio entre las fuerzas que interactúan con la gota de aceite. Si hacemos un pequeño diagrama de cuerpo libre, podemos representar gráficamente las únicas dos fuerzas que interactúan en este caso. La primera vendría siendo el peso, que está relacionado a la masa de la gota, y la gravedad. Y por otro lado tenemos una fuerza de repulsión que está dada por la fuerza eléctrica que se genera entre las placas. Si la sumatoria de estas dos fuerzas es igual a cero, quiere decir que estas son iguales y las cuales se pueden representar de diferente manera. Es decir, que la fuerza eléctrica puede representarse como una carga multiplicando un campo eléctrico, el cual se genera dentro de las dos placas. Y el peso se representa como la masa de la gota por la fuerza de la gravedad. Al igualar estas dos expresiones nos damos cuenta que podemos despejar la carga, la cual estaría representando la carga o el valor de la carga que recibe cada una de las gotas. De esta expresión nos damos cuenta de que la única incógnita que nos queda es la masa de cada una de las gotas, ya que la gravedad es un valor conocido y el campo eléctrico puede calcularse con valores propios del experimento, para lo cual solo necesitaríamos el voltaje aplicado a las placas y la distancia entre estas dos. Para medir la masa de la gota de aceite fue necesario repetir el experimento, pero esta vez sin hacer uso de la fuerza eléctrica generada entre las placas. En este caso, las fuerzas que interactúan con la gota
siguen siendo el peso, que es propio de la gravedad y de la masa de la gota, y tenemos la fuerza de viscosidad, que es propia de la ley de Stokes, la cual es un valor conocido que al igualarlo con la expresión del peso, que es masa por gravedad, nos damos cuenta de que tenemos dos incógnitas. Por un lado tenemos la masa de la gota y por otro lado tenemos el radio de la misma. Para esto podemos utilizar la relación que existe entre estas dos variables, ya que la masa puede ser expresada como densidad por volumen, y la densidad en este caso del aceite debe ser un valor conocido, y el volumen es una expresión propia de todas las esferas, que en este caso es la gota. Y nos quedaría como la masa es igual a la densidad, que ya es conocida, por 4/3 de pi por r al cubo, que es el volumen de todas las esferas. Si reemplazamos este valor en la igualdad inicial, nos damos cuenta de que podemos reorganizar todo para despejar el valor de R, que es el radio que necesitamos para poder calcular la masa. Una vez calculada esta masa, nos damos cuenta de que podemos regresar al principio del experimento y utilizar ese valor de masa para calcular la carga que recibe cada una de las gotas de aceite. El potencial eléctrico se relaciona directamente con el experimento de la gota de aceite, ya que fue el medio por el cual se generó el campo eléctrico necesario para actuar sobre las gotas cargadas. Al aplicar una diferencia de potencial entre las dos placas metálicas paralelas, se creó un campo eléctrico uniforme entre ellas, expresado por la fórmula del campo eléctrico entre placas, donde E es el campo eléctrico. Ve la diferencia del potencial y de la distancia entre las placas. Este campo ejercía una fuerza eléctrica sobre las gotas cargadas, calculada mediante la fórmula de la fuerza eléctrica. Así, al variar el potencial eléctrico, se podía controlar la intensidad del campo eléctrico y por lo tanto la fuerza que actúa sobre las gotas. Cuando se ajustaba el potencial de modo que la gota quedaba suspendida, el campo eléctrico generado por el potencial compensaba exactamente el peso de la gota, lo que permitió determinar su carga. En resumen, el potencial eléctrico fue esencial porque permitió crear, regular y medir el campo eléctrico, que hizo posible el cálculo de la carga del electrón.